Nos acompaña Luis García Montero, director del Cervantes, escritor, poeta y que acaba de publicar esta novela, La mejor edad, que sale mañana a la venta. Editorial Tusquets, que a veces se me olvida de nombrar las editoriales, es muy importante porque sin las editoriales no habría ni escritores, ni poetas, ni libros. Así es. Bueno, la sinopsis dice, un inesperado encuentro entre un antiguo convicto y el juez, ya jubilado, que le condenó sin pruebas. Así empieza la novela. ¿Cuándo empezaste a madurar esta historia y qué es lo que te atrae de esa sinopsis? Pues mira, es una novela que yo empecé hace años y que ha estado mucho tiempo en el cajón y me interesó mucho para poder hablar del paso del tiempo, de la memoria, pues el reencuentro de dos personas que habían coincidido en la vida, un juez que empezaba, que necesitaba ser autoritario y un muchacho que se dedicaba a la delincuencia pero que fue condenado muy gravemente por un gesto de un juez autoritario en el año 75. Ese juez evoluciona, cambia de mentalidad, cambia de manera de pensar la vida, queda viudo, empieza a preparar una mudanza y se encuentra con una sentencia suya de juventud de hace 50 años y entonces necesita buscar a aquella persona a la que no había juzgado bien. Tiene problemas de conciencia el juez, por lo tanto. ¿El 75, que es el año que muere Franco, es una casualidad? ¿O que hayas puesto el 75 como fecha? Bueno, lo puse como fecha porque quería que el diálogo entre esas dos personas mayores, aparte de hablar sobre la vejez, sobre la juventud, sobre qué se espera del futuro, qué se olvida del pasado, quería que repasase una parte de la historia de España que tuvo que ver con el final de la dictadura, con el principio de la transición y, claro, con el cambio de lo que era la justicia, lo que era la información, para desembocar en una democracia. El condenado regenta ahora Vamos a leer solo la primera parte de la sinopsis para no hacer spoiler, pero sí el juez entra en el restaurante, una casa de comidas, que esta persona que lo pasaba mal, que fue condenado en principio injustamente o sin pruebas, rehace su vida. Solo por curiosidad, el juez va a buscarlo porque se entera que está allí. ¿Lo reconoce de primeras tras el mostrador No, él pregunta pregunta que si lo reconoce y al principio el que es propietario del restaurante, que ha reconstruido su vida, no cae en quién es hasta que de pronto dice yo soy el juez que te condenó. Y a partir de ahí ya... Le invita a unas cañas y... No, en una primera reunión hay mucho miedo que vendrá a pedirme este o que querrá este y mucha inseguridad por parte del juez, pero a partir de otras citas ya sí empiezan a trabar una complicidad y una amistad que les permite dialogar sobre la vida. Bueno, dejamos ahí ya la sinopsis, que está bastante explicada para que la gente se anime a comprar el libro. A ti, tú eres conocido sobre todo por muchas cosas, pero fundamentalmente por la poesía. Sí, claro. Te conoce como poeta. Has hecho alguna incursión por el mundo de la narrativa, pero esto es retomar, escribir. Es muy diferente. ¿Por qué vuelves a este registro? ¿O por qué te enfrentas a una novela? Te comento dos cosas. La primera, yo pasé no de la poesía a la novela, sino del ensayo a la novela, porque estaba haciendo un ensayo biográfico sobre Ángel González, con el que tuve mucha relación. Me contó sus recuerdos de infancia, de adolescencia, la guerra civil, la represión que sufrió su familia, la muerte de su hermano, el exilio de su otro hermano. Y yo estaba escribiéndolo eso biográficamente y de pronto el ensayo se me quedó frío, porque yo notaba que los recuerdos de Ángel palpitaban todavía, tenían vida por dentro y necesité contarlos no fríamente como un ensayo académico, sino haciendo que el niño, el adolescente, el joven vivieran por dentro lo que pasó. Entonces me atreví a hacer una primera novela que se tituló Mañana no será lo que Dios quiera y que partía de una realidad. El 14 de abril de 1931 un niño de familia republicana iba con su hermano de la mano y se encontró con un profesor y el profesor le dice hasta mañana si Dios quiere y el hermano le dijo no, mañana ya no va a ser lo que Dios quiera, ¿no? Ese hermano acabó en el exilio y acabó con toda... Bueno, y pasé del ensayo a la novela para intentar darle vida a esos recuerdos y ahora
te cuento también qué me ha pasado. Mi mujer, la escritora Almudena Grandes, se enfermó en 2020, murió en 2021. Yo escribí un libro sobre su enfermedad y he intentado seguir escribiendo poemas, pero en los últimos años, cada vez que escribía un poema, me devolvía al libro que publiqué en 1922 y no quería repetir, no quería insistir en ese libro de duelo que había escrito, y entonces decidí sacar del cajón la novela para intentar separarme de la poesía. ¿Un poeta se enfrenta a una novela igual que a un poema? Es decir, cambia la forma de pensar, de qué vas a plasmar, de qué vas a decir. Imagino que contar es lo mismo, la sensibilidad que tiene un poeta trasladada a una novela, pero imagino que el trabajo tiene que ser distinto, previo por lo menos. El proceso es distinto. Yo vengo de una manera de entender la poesía, discípulo de Jaime Gil de Viedma, que había aprendido de Eliot, de Oden, donde no hay que confundir nunca un yo literario con un personaje literario. Si yo escribo un poema de amor, no me interesa nada que la gente diga qué enamorado está este. Lo que quiere es que la gente habite el poema, lo haga suyo y piense en su propio amor, no en el mío. Por eso hay que escribir haciendo que el yo biográfico pase al personaje literario y sea el amor de todos, la muerte de todos. La narrativa lo que hace es extender ese paso de la experiencia a la ficción y ya separarlo completamente del yo y crear otros personajes que ya no sea un personaje literario parecido al yo biográfico, sino que tengan su independencia. Bueno, luego te leo las definiciones que circulan por ahí de la poesía de Luis García Montero. Pero de un poeta se dice figuradamente que está mirando la luna. Sí. Vamos a ver imágenes de la nave Orión, que está volviendo al planeta Tierra y que llegará en principio en la madrugada del viernes al sábado. Ahí estamos viendo imágenes que nos llegan. Es imagen en directo de la nave Orión en unos minutos. Me acaban de comunicar que en 5 minutos empezará la rueda de prensa, la vamos a ofrecer algo. Quería preguntarle al poeta Luis García Montero, de los que se dice que siempre están mirando a la luna, si ha mirado y ha seguido esta luna o este viaje a la luna o cómo lo vive. Y con interés, porque vivimos en un mundo donde la ciencia y el progreso sirvan para viajar a la luna y no para bombardear, pues me parece importante. Y a la hora de oír el inglés, oír una lengua que viene de la NASA hablando de un viaje, de conexiones y no de amenazas para hacer un genocidio, pues me parece significativo, importante. Y bueno, yo claro, como poeta he estudiado a Lorca, a la luna en Lorca, pero he cantado muchos boleros y he recordado estos días mucho aquello de contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, que es ahora lo que están consiguiendo estos astronautas. Bueno, pues después damos un vistazo a lo que nos digan. Definición de la poesía de Luis García Montero. A ver si... A mí me ha parecido esto como si lo tengo que aprender yo para una clase de COU, a ver si así. La característica más destacable de Luis García Montero es el narrativismo histórico-biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o novelística con un personaje o protagonista que cuenta o vive su historia a través de la memoria, del recuerdo o del deseo. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos y situaciones cotidianas. ¿Te sientes reconocido en esta definición de Luis García Montero? Tiene un poco que ver con lo que te comentaba. La tradición poética es muy amplia y hay muchos registros. Hay poesía que se escuda en la dificultad. Federico García Lorca recordaba un verso de Rubén Darío, que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Y decía, qué bueno, solo se entiende el qué, para reírse de esa poesía que se encierra en la Torre de Marfil, una poesía escrita para poetas. Y la verdad es que yo pertenezco a un momento de la historia de nuestra poesía que quiso acercarse a la lengua cotidiana, a la canción, a la comunicación con la gente. Y sí, en ese sentido el narrativismo está en mi poesía. ¿Y tú perteneces a la poesía de la experiencia, podría ser? La definición de poesía de la experiencia. Se caracteriza por la tendencia general a diluir el yo, yo aquí ya empiezo a tener problemas de comprensión, a diluir el yo más personal en la experiencia colectiva, alejándose de la individualidad estilística y temática de los novísimos autores anteriores. García Montero y su grupo, sin embargo, trataron de relacionarse con la tradición poética anterior, con Cernuda, con Gil de Viedma,
con Machado, la estética de Machado. Imagínate que al hacer poesía, y es una tradición que ha dado muy buenos resultados, se puede hablar de los canales de Venecia, de los jardines de Versalles, y de pronto pues hay un momento donde la poesía quiere hablar de la ciudad en la que vive, de las casas en las que anda, y más que un parnasianismo, pues se acuerda de ese Antonio Machado que decía: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y se pone a hablar con el lenguaje de todos, de una experiencia muy personal. De Machado lo que más... Yo no soy un gran lector de poesía, pero me he aprendido de memoria algunos poemas de Machado, porque cuando voy a caminar por campos de Castilla... Imagínate. Me lo imagino. Y después la suerte que tuvimos cuando cantantes como Serrat o como... Sí. El primer disco que yo me compré con el regalo de mi 10º cumpleaños fue el disco de Serrat, con poemas de Antonio Machado, ¿no? Al olmo viejo hendido por el rayo, en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Estamos viviendo las lluvias de abril y esperemos ahora vivir un poco el sol de mayo cuando nos vayamos acercando. Había uno de Machado que me gustaba más, que es: estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas, álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera, álamos... ya no me acuerdo cómo seguía, pero de alguna manera seguía. Rimaba con Rivera. Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Mi corazón os lleva. Sí, la verdad es que ese libro, Campos de Castilla, fue fundamental. Y en un momento determinado sufrió muchos desprecios, como si no fuese poesía, porque no utilizaba un lenguaje raro, pero él consiguió abrir ese camino a la poesía. Álamos del amor cerca del agua que corre, pasa y suena, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Te vas a China, ¿no? Sí. Mañana, ¿no? Sí, mañana, porque se ha puesto en marcha un segundo Instituto Cervantes en China, y vamos a inaugurar una biblioteca Cervantes en Shanghái, que va a llevar el nombre de Marcela de Juan, que fue una pionera en los estudios de la literatura china en España. ¿Cuál es la relación de China y el castellano? Pues bien. Bueno, fíjate, una relación que a mí me interesa mucho y que hay algún personaje del que habéis hablado mucho esta noche que dice que el español es una lengua maldita, y ha quitado el español de la Casa Blanca, ¿no? Pues mira, el español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Y defender el español y defender el chino no significa meterse con el inglés, sino defender la interculturalidad. Y hay muchas civilizaciones, no hay que acabar con ninguna, los lenguajes tienen historia, las palabras están llenas de historia, y lo que hay es que invitar a la convivencia. Y en ese sentido, defender el español en China significa ahora defender una multiculturalidad. Hablabas de Donald Trump. Yo estaba hablando antes de los asesores que tiene, es decir, si le hacen un impeachment, quedaría su segundo, que cree en los ovnis. Y el de la Casa Blanca, del Pentágono, pues dice que salvar al piloto que han salvado pues es como la resurrección de Jesucristo. Pero su portavoz, Caroline Leavitt, ha dicho que el inglés es desde los tiempos más antiguos la lengua más importante, porque de hecho la Biblia se escribió en inglés. Bueno, o sea, es alguien que te dice eso, que la Biblia se escribió en inglés, pues ¿qué vas a esperar? Intentar mezclar la política con el desprecio a los idiomas es muy pernicioso, porque cada uno tiene su idioma materna. Ahí hemos aprendido a decir te quiero, madre, tengo hambre, y entonces despreciar a un idioma es despreciar la experiencia humana, y además es mentir. La Biblia no se escribió en inglés, aunque la Biblia hable mucho de Jerusalén, y ahora el inglés manda en Jerusalén. Sí, sí. ¿Cómo ves lo de Oriente Medio? Pues muy triste, muy lo del anuncio para esta noche, por ejemplo. Sí, muy triste. Es que a mí me parece, fíjate, que el orden internacional que se consiguió poner en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha estallado por los aires. Y eso significa una amenaza para Europa, que utilizó ese orden para construir una democracia social donde la libertad fuese de la mano con la igualdad y la fraternidad, la mejor herencia de la Ilustración, y ahora todo eso está estallando por los aires
porque un referente de lo que era la democracia en el mundo, como los Estados Unidos, ha hecho que el neoliberalismo pues derive en una nueva forma de dictadura, que es la de los millonarios capaces de creerse irresponsables y romperlo todo. Vamos un momento a la Luna. Venga. O bueno, a la Luna. Ese viaje que nos viene de la Luna. Vamos a ver si ha empezado ya esa rueda de prensa. Me comentan que sí. En la NASA. No sé si podemos escuchar algo de cómo va la experiencia. Vamos a escuchar unos segundos. A la administradora Isaacman. Ha sido una misión muy emocionante hasta ahora y unas 24 horas en las que han pasado muchas cosas, porque la tripulación ha superado el récord del Apolo 13, 406.777 kilómetros. Han observado la superficie lunar, tomando imágenes, han hablado con sus compañeros de la Estación Espacial Internacional. Han hecho un pilotaje manual de la nave Orión. Respondieron a una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y millones de personas lo vieron. El presidente les ha invitado a visitar el despacho oval. Integrity ha abandonado la esfera de influencia lunar a primera de la mañana. Están a 229.000 millas de la Tierra. Llegarán el viernes por la noche a las 7 horas de Washington. Hemos visto imágenes espectaculares que ha tomado la tripulación. Lo vemos aquí en la pantalla. Ahí están. Es la primera vez que los humanos han documentado partes de la cara oculta de la Luna. Estas imágenes están disponibles en la web de la NASA, en nuestras plataformas digitales, y la Casa Blanca ha publicado también un conjunto de fotos icónicas de la Tierra. Son unas de las muchas increíbles imágenes de la Luna y las vamos a seguir publicando conforme las vayamos recibiendo. Por lo que he sabido es que han capturado 175 gigas de imágenes del vuelo sobre la Luna ayer, y las imágenes que vemos ahora mismo han sido enviadas a través de fibra óptica. Quiero también compartir algunas de las cosas que hacemos en la NASA conforme la tripulación del Artemis II está en el espacio. La tripulación de la Estación Espacial Internacional está trabajando, están haciendo experimentos científicos, muchos de los cuales apoyan el programa Artemis. El personal de exploración en tierra aquí en el Centro Espacial Kennedy nos ha informado de que esperamos que ML1 vuelva a estar en el edificio de ensamblaje de vehículos en una semana. Esto va a recortar el tiempo que teníamos para el Artemis 1, que eran meses. Está en la cámara A. Estamos probando también el telescopio para poder lanzarlo durante este año, posiblemente en las 2 próximas semanas. En aeronáutica hemos volado el X-59 casi cada día durante la misión Artemis. ¿Vamos a estar mucho rato así o cuánto? Hemos empezado a hablar del Artemis 3. Los equipos están trabajando con los proveedores en RFIS y RFPS. Y lo más importante, bueno, estamos empezando a conseguir un avance significativo con Artemis 3 y con otros programas importantes, que es lo que se espera. Bueno, decía que estas son las declaraciones que nos llegan de los representantes de la NASA. Todo va bien. Del viernes al sábado estarán por aquí de vuelta a ver qué cuentan. Por una parte, pues no podemos olvidar que hay una competencia entre China, que se había adelantado, en los Estados Unidos, que China ya había ofrecido imágenes del otro lado de la Luna, que hay una tensión y que, bueno, esto es propaganda, pues así está. Pero por otra parte, qué bien que la competencia apoye la investigación, el avance, el progreso hacia el conocimiento del universo, y no pues el derivar los derechos democráticos en dictaduras para intentar competir con el contrario, ¿no?
Bueno, vamos a abrir ya el turno de preguntas para miembros de la mesa de análisis. Jesús Maraña, que creo que lo conoce, Luis. Sí. Bueno, Luis, esta novela, si no recuerdo mal, empezaste a escribirla en 2018, por ahí. 2018. ¿Qué hay de Almudena Grandes en esta novela? Pues mira, hay mucho, porque nosotros, como teníamos la confianza de poder decirnos lo que queríamos, cuando yo empecé a escribir la novela y le di un primer borrador, me dijo, esto está muy mal, y me hizo una serie de indicaciones que yo tenía que corregir. Yo empecé a corregirlo, pero después también me hice cargo del Instituto Cervantes y entonces metí la novela en un cajón, y ha sido cuando he entrado en la dinámica creativa de que ya había escrito un libro de poemas sobre el duelo y no quería repetirlo, pues busqué la alternativa de decir, voy a volver a la novela para ver si puedo seguir con mi creación literaria sin repetir lo que ya hice en el libro que le dediqué. Y entonces, desde hace un año y pico, me puse a reescribir y tuve muy en cuenta los consejos de Almudena. Y también tengo que reconocer que la vida y la ficción muchas veces nos ayuda a indagar en la realidad, en cosas que están ahí pero no nos damos cuenta. De pronto empecé a corregir una historia protagonizada por un viudo que comprende lo que ha significado una pérdida, y es una historia que yo había escrito antes de la pérdida, ¿no? O sea que muchas veces la imaginación te adelanta cuáles son tus preocupaciones o por dónde pueden ir los caminos. De manera que sí, hay mucho de Almudena, porque ella, cuando discutíamos, si se trataba de poesía, pues yo podía no hacerle caso, pero como era una novela, seguí mucho sus consejos y he corregido muchas de las cosas equívocas, y por otra parte ha sido a ir a la novela porque estaba encerrado en un libro que ya había escrito como poeta. Sí, Luis, yo no voy a preguntarle sobre literatura, pero sí sobre algo relacionado con el mundo del arte, porque me interesa mucho conocer su opinión acerca de la petición del gobierno vasco de trasladar el Guernica al Guggenheim de Bilbao. No ya solo por las dificultades técnicas que pueda tener, sino realmente por lo que puede significar para el pueblo vasco el tener ese cuadro tan significativo durante 9 meses. Bueno, yo en este tipo de asuntos soy muy respetuoso con el consejo de los especialistas, de los técnicos, ¿no? Y los especialistas dicen que no es buena decisión cambiar el cuadro y moverlo en este momento. Y por otra parte, fue un encargo del gobierno republicano que no representó simplemente un bombardeo en un lugar determinado, sino que representó un golpe de Estado y que representó algo que va mucho más allá de Guernica, que fue un golpe de Estado contra una república y una opción por la violencia en un mundo que desembocaba después en la guerra como horizonte. De manera que a mí me hizo mucha ilusión que volviera del exilio el Guernica, y del mismo modo que de pronto no he sido muy partidario de que traigan a Antonio Machado a Sevilla o a Madrid porque su tumba en Collur está lleno de significado, o del mismo modo que le di a la familia de García Lorca la razón cuando dijo no lo saquen a él de la fosa común porque representa a los 5.000 muertos que hubo entre Vilna y Afacá, pues ahora yo dejaría al Guernica donde está, porque fue un símbolo de la democracia española y de la recuperación de la memoria de todos los españoles, no solo del pueblo vasco. Bueno, nos queda, a las 11 hoy tenemos que tener todo muy medido, muy tasado, por lo que nos está llegando de Estados Unidos, por lo que puede pasar esta madrugada. Nos quedan 2 minutos y medio. No sé si Carlos... Muy sencillo, si lo tiene claro. Como poeta, como escritor, Luis, ¿hay poesía para entender a Trump, para entender el mundo en el que estamos? ¿Hay algo que tú recomendarías en un momento de tanta turbulencia leer, además de leer tu libro, por supuesto? Mira, murió este domingo un poeta valenciano, Josep Piera, que hizo un poema contra los atentados de las Torres Gemelas y empezaba diciendo: este mundo parece que no tiene salvación.
y cuando uno mira a Trump se recuerda del beso de Josep Piera porque parece que... Y además yo creo que es que ha perdido la cabeza. Estamos acostumbrados a decir, los que parece que han perdido la cabeza tienen por detrás una trama, y una trama siempre ha habido, pero es que este señor que encabeza esa trama yo creo que ya ha perdido la cabeza. Bueno, 1 minuto y medio. Muy rápido, pero es también una curiosidad, yo creo que tuvo relevancia. Hace unos meses vimos en Arequipa tensiones entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, dos instituciones absolutamente fundamentales para nuestra lengua, para nuestro patrimonio. Me gustaría saber si esas tensiones se han resuelto. Bueno, esas tensiones surgieron de unas declaraciones mías en las que dije que a mí me gustaría que el director de la Real Academia fuese un filólogo, un especialista en la lengua española, y fueron tensiones entre el director de la Academia y yo. Quizá yo me equivoqué, pero tensiones entre la Academia y el Instituto Cervantes no ha habido. Sí ha habido una discusión entre alguien que le gustaría que el representante de la Academia fuese un filólogo y alguien que no es filólogo y que no le gustó lo que yo dije. Pero la colaboración es estrecha. Incluso te voy a decir una cosa, que es que después este señor, tú sabes que los congresos de la lengua surgen de un acuerdo del Instituto Cervantes a través de unas propuestas con el gobierno de un país que los propone. Pues este señor decidió proponer Panamá sin contar con el Instituto Cervantes, y hasta tal punto queremos que la relación se salve de los escollos que vamos a hacer el Congreso de la Lengua en Panamá por respeto a Panamá y por respeto a las relaciones internacionales de España con Panamá, saltándonos el capricho de este señor. Pues ahí queda dicho, digo que de ese momento fui testigo yo privilegiado, Sí, sí. de ese momento en el Hotel Ritz de Madrid. Bueno, ¿Tú te has dado cuenta cómo se meten mucho contigo también? Porque dices conmigo que no se meten. pisamos charcos y eso. Bueno, es que yo creo que si no se meten con uno es que no somos nadie. Sí, sí, porque no. el mundo está tan crispado y hay tanto disparate y tanto insulto que cuando uno dice una sensatez se forma el escándalo. Sí, sí. Esto yo recuerdo que titulé, digamos, la presentación de Luis García Montero, el poeta que pisaba los charcos sin saber que iba a pisar no un charco, sino un océano en aquella presentación, pero me alegro que se hayan reconducido las cosas y que en China vaya todo bien. Muchas gracias. Muchísimas Seguro gracias. que sí. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Luis.